Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y les traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de si el nazismo y el comunismo son lo mismo. Y para ello, pues tengo un invitado muy especial, Pedro Insúa, profesor, escritor. Además, ha estado aquí 2 veces en el canal. Tenéis 2 entrevistas que podéis disfrutar de él por sus respectivos libros de 1492 y de El orbe a sus pies. Y además ha escrito muy recientemente un artículo precisamente sobre este tema. Bienvenido de nuevo al canal, Pedro. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Álvaro. Siempre es un placer. Se suele decir, como presentación de este tema que vamos a hablar, que el periodo de entreguerras del siglo XX es el auge de los totalitarismos, donde aparece tanto el sovietismo, el comunismo por parte de Stalin en la Unión Soviética y, evidentemente, el nazismo y lo que provoca la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero de alguna manera también incluso en los planes de estudio se les equiparan. Vamos a ver, vamos a tratar de analizar, después de un breve vídeo que va a servir de presentación, si realmente son fenómenos tan parecidos como algunos intelectuales pretenden hacernos ver. Así que, dentro vídeo. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los No, otros. no, pero no, de principio... Y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los... Una memoria, pues, auténticamente democrática debe condenar todos los totalitarismos y no solo una parte de ellos. Nuestra memoria, pues, debe incluir tanto a la Limón, el fascismo, la condena del fascismo y del comunismo, y de todos los crímenes cometidos en su nombre. La represión desplegada por esos órganos exhibe lo que podemos llamar la marca de la bestia, la marca inequívoca de los sistemas totalitarios, a saber, la criminalización de colectivos humanos completos. Esto es algo que comparten el comunismo y el nazismo y procede de la interpretación bélica de la historia que comparten Marx y Hitler. Lo que está ocurriendo en Europa, en España, en nuestra región catalana, donde un grupo de iluminados neo-estalinistas o neonazis, que es exactamente la misma cosa. Bien, como hemos podido ver en este vídeo, hay gente que de alguna manera trata de equiparar o de vender la idea de que son lo mismo tanto el nazismo como el comunismo. En un titular para entrar en el tema, Pedro, ¿a ti te parece que son lo mismo? No, no son lo mismo. Así dicho rotundamente. No, yo creo que no. Efectivamente, en general, la perspectiva que se tiene de ambos fenómenos es la perspectiva del eticismo. Ante el horror que producen esos fenómenos, ¿no? Pues que significa, pues eso, detención, aniquilación, exterminio de gente. Ante su error se tiende a mantener la perspectiva eticista que ciega el análisis político, lo ciega, lo mantiene en una opacidad, lo neutraliza, lo evacúa completamente, que es lo que suele suceder constantemente, ¿no? Y entonces, al quedar neutralizado el contenido político de estos dos movimientos, vamos a llamarlos así, políticos, pues, o de ideologías políticas, si se quiere, quedar neutralizados el contenido político, se equiparan. Pero, claro, por esa regla puedes equipararlo absolutamente todo. Lo que pasa es que eso no interesa por razones políticas. Porque, claro, si los amigos del comercio, pues liquidaron, el segundo que más gente se liquidó en toda la historia universal fue el segundo en que la bomba, el Enola Gay arrojó la bomba atómica en Hiroshima. En un segundo murieron 120.000 personas, más que en Nagasaki, que murieron unos 80.000, en un instante. Entonces los amigos del comercio abrieron sus mercados, ¿no? El libre mercado se abrió paso con un hongo que liquidó a 120.000 personas. Entonces, pues eso es igual de horroroso. Lo que pasa es que se vuelven a neutralizar otra vez los contenidos políticos, claro. Y los objetivos en un contexto de guerra, en un contexto de intento de rendición de Japón, que no se rendía. Bueno, algunos dicen que sí se rendía, que lo hubiera arrojado igualmente. Otros dicen que era una manera de disuadir a la Unión Soviética, precisamente. En fin, hay diversas tesis al respecto, pero
el caso es que si se neutralizan los contenidos políticos, como se hace con el sovietismo y se hace con el nazismo, pues entonces se equipara todo. Lo que pasa es que no les interesa determinados discurso político actual, no les interesa equiparar a los amigos del comercio, solo les interesa equiparar al nazismo y el comunismo, de tal manera que los convierte en gemelos y para mayor injusticia política con respecto al comunismo, porque no es lo mismo en absoluto, no es lo mismo un proyecto que otro, para nada. El proyecto, bueno, si quieres entro en materias y sobre todo, la diferencia fundamental es que las ideas comunistas son universalistas. Se pueden asumir, digamos, cualquier sociedad política puede asumir el comunismo como plan, lo puede asumir, es decir, que la propiedad sea común, inspirada en Platón, y además hubo varios. Lo que pasa es que también se tiende a absorber el comunismo en la idea, porque se dice de muchas maneras el comunismo, pero se tiende a absorber para condenarlo, con ese complejo de Jesucristo que tienen muchos hoy en día, para condenarlo, y entonces se condena al leninismo y al estalinismo y tal y cual, pero comunismo son las reducciones jesuíticas del Paraguay. La propiedad privada es abolida, literalmente, además. Esto lo explican. Platón, pues hombre, es verdad que no se puede comparar, ¿no?, ese tipo de sociedades a las ideas comunistas, habiendo cristalizado en la Rusia, la Rusia de los zares, en el país más grande del mundo, con 18 millones de kilómetros cuadrados totalmente, 22 millones de kilómetros cuadrados que llegó a tener la Unión Soviética. Entonces, claro, no es lo mismo que las reducciones jesuíticas o que la idea de Platón, que fracasó tampoco es verdad, lo de Platón, porque influyó en uno de sus discípulos más destacado, que es Alejandro Magno, que es Aristóteles, y Aristóteles influyó a su vez en Alejandro Magno con las ideas platónicas. Entonces, y claro, Alejandro Magno ya no es un fracaso. O si es un fracaso, ese fracaso se alzó por encima del éxito de los demás, como dice en la película de Alejandro Magno de Oliver Stone, y ha prácticamente establecido un canon político que se sigue hoy tratando de repetir. Entonces, fracaso de Platón relativamente. Yo diría que no hay tal fracaso. Entonces, bueno, en definitiva, que afuera de evacuar los contenidos políticos, pues iguala eticistamente uno y otro. Y el comunismo es una idea que puede cuajar en prácticamente toda la sociedad. Sin embargo, el nazismo no, por esencia. El nazismo es particularista. El nazismo implica el proyecto del supremacismo racial, sea esta la alemana o sea cualquier otra raza. Implica excluir, mandando al Untermensch, a la condición de subhumano, pues a una población muy importante de esa sociedad, la que fuera. Entonces, es que no es lo mismo. De principio, este es el tema. De principio. Entonces, claro, decir, no, es que, bueno, para empezar, se hacen trampas constantemente con el concepto de genocidio, porque eso es un genocidio. Es decir, bueno, la puesta en marcha de esa idea y su exterminación, la exterminación, es decir, sacar fuera de términos, que era lo que quiso el nazismo, sacar fuera de términos a una población judía, después de calificarla como raza, cosa muy discutible, pero bueno, lo hicieron así en las leyes de Nuremberg. La califican y después la quieren exterminar. Exterminar no quiere decir liquidar, en principio, exterminar es sacar fuera de términos, pero como no les dio tiempo, porque pues eso, la guerra se lo impidió, pues en el año 44 aplican la solución final, que es la liquidación, la exterminio, pero total. O sea, sacarlo fuera de términos, pero de todo término, es decir, la liquidación. Pero está institucionalizado ese racismo, tienen unos institutos, tienen unos científicos dedicados a ello, todo esto está en función de eso. Unas secretarías de depuración de raza, o sea, todo lo que es la eugenesia es un sistema eugenésico que lo tienen instaurado institucionalmente. Entonces, con un montón de servicios al respecto. Que bueno, que la conciencia nazi, un libro de la conciencia nazi no me acuerdo cómo se llama la autora, creo que es autora además, pues ahí lo explica perfectamente, la conciencia nazi, no me acuerdo el editorial siquiera ahora mismo. Entonces,
un libro muy bueno, entra en todo detalle de la instauración del racialismo nazi. Entonces, claro, pues esto no sucedió en la Unión Soviética. No sucedió. La Unión Soviética lo que querían era formar un Estado, y para eso, pues efectivamente sacrificaron muchísimo, pero es un sacrificio que implica destrucción, naturalmente, por supuesto, pero que ese fenómeno prácticamente se puede asimilar con cualquier formación de cualquier Estado, con más o menos intensidad o con más o menos, pero en cualquier Estado. Napoleón sacrificó todos. O sea, el nazismo no es incomparable, es incomparable, no hay comparación salvo en ámbitos étnicos, los tutis contra los judíos, que la política se viene abajo. Cuando la política se viene abajo, entonces aparecen fenómenos similares, pero es porque la política se vino abajo. Aquí se hizo de una política étnica, pero ya a nivel industrial, y en la nación pues, probablemente más desarrollada del mundo en ese momento, llevó a cabo una política étnica. Entonces, claro, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es muy interesante. Bueno, habíamos hablado que íbamos a intentar hacer un vídeo de 20 minutos, pero los que nos estén viendo ya saben que va a ser imposible y está bien, porque cuando uno se toma un café interesante, mejor no tener el reloj cerca y que dé lo que dé de sí la conversación. Pero estaba marcando un punto que creo que es clave. Antes de nada, voy a decir que has hecho una referencia con los amigos del comercio. Yo creo que es muy evidente a todo el que haya estado atento, lo ha pillado que has escotado y que precisamente el artículo que has escrito es una especie de relación epistolar con Antonio Escotado en el cual le respondes a lo que hemos visto en el vídeo anterior. Todo el mundo que quiera leer ese artículo pues lo tiene en la descripción de este vídeo. Pero para ir desarrollando cada uno de los términos más concretos, antes sí me gustaría a mí comentar que la importancia muchas veces del valor de la vida humana, ¿no? Cuando se analizan estas cosas. Y en Oriente la vida humana siempre vale menos que en Occidente. Entonces, cuando se habla de las purgas, por ejemplo, soviéticas, o cuando se habla de los grandes caciques comunistas que ha habido en el Asia y el poco valor que tenía la vida humana allí, bueno, es que bajo el capitalismo también valía muy poco la vida humana allí en Asia y de hecho en el año 2020 sigue valiendo muy poco en algunas fábricas en las que trabajan niños de 4 años, por ejemplo, ¿no? Lo que llama la atención es que ese horror de la muerte se diese, como tú bien has dicho, en el país más desarrollado del mundo, en el mundo occidental. Eso sí que es lo que llama la atención, que de repente se pueda eliminar de la categoría de ciudadanos y se pueda exterminar directamente, ¿no? Yo creo que eso lo hace bastante incomparable también a uno y otro modelo, pero bueno, por entrar muy claramente en un punto que yo creo que es clave, ¿no? En este análisis. Los años 30, como hemos dicho, se pone en cuestión el sistema capitalista a nivel económico, es algo que no ha pasado desde entonces. Se pone en cuestión el sistema capitalista dentro del orden económico y la democracia representativa dentro del orden político. Entonces surgen estos dos estados, la Unión Soviética de Stalin y el nazismo, ¿no? Como modelo, pero ¿cuál es el sujeto revolucionario de cada uno? Porque es muy distinto. Sí, claro, bueno, son fenómenos efectivamente de masas, fenómenos que implican, digamos, una referencia a la masa, ¿no? La masocracia, como diría Livio, Gaddafi, ¿no? Como decía Gaddafi, una masocracia, pues implica una masa y que tienes que envolver, digamos, como sociedad política, porque las naciones políticas están funcionando. La nación, a partir de la Revolución Francesa, básicamente, pues se convierte en el sujeto soberano y entonces tienes que, para gobernar, tienes que referirte a una nación que empieza, que además tienes que formar parte de los planes también de la edad contemporánea, pues la alfabetización de esa nación está alfabetizada, la opinión pública se hace fuerte, digamos, en ese aspecto, vamos a decirlo así, y por lo tanto tienes que, además de, no sirve, digamos, para gobernar a una sociedad política, pues no sirve con dominar las élites o dominar unas cuantas oligarquías o lo que sea, sino que tienes que, de alguna manera, convencer a esa masa. Entonces, la gran política que llamó Lenin, precisamente, ¿no? La gran política. Empieza la gran política, es una situación completamente nueva, es contemporánea, es la nación contemporánea. Entonces, este fenómeno pues se inicia en el siglo XIX, tampoco es algo que se inicie en el siglo XX, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ocurre que en el siglo XX pues, ocurre pues, también una situación pues, muy
muy singular, ¿no? Que es la de pues todo el proceso, digamos, de industrialización, etcétera, etcétera, que lleva finalmente por una serie de razones históricas, de singularidades históricas, ¿no? Como es, pues eso, pues la unificación alemana, su industrialización, la Weltpolitik alemana, que desafía al dominio de los mares que previamente había sido establecido por Gran Bretaña, con el sacrificio de las dos potencias marítimas hasta ese momento, que eran España, Trafalgar, y Portugal, que se ha desbaratado, digamos. Entonces, bueno, todo esto, una carrera, digamos, y con una serie de focos de conflicto importantes, como son los Balcanes, como son Marruecos, etcétera, al final se desencadena una guerra mundial que los grandes estados europeos se enfrentan y arrastran, por eso es mundial, arrastra a todo lo demás, porque son colonias prácticamente todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, tras esa situación, pues se da una paz pues muy conflictiva. Una paz que no es una paz, ¿no? Una paz que es una guerra latente, ¿no? Como prácticamente todos dicen, ¿no? La paz de Versalles, la paz de París, vamos, realmente, con Versalles, Trianon, Sèvres, etcétera, en el que se vienen abajo por los grandes imperios centrales, se fracturan, en función precisamente del principio de las nacionalidades, que que pretende Wilson, pero que funciona en realidad, porque el imperio austrohúngaro se viene abajo en función del principio de las nacionalidades, exactamente igual, con mucho más artificio que el imperio turco, pero con mucho más artificio, tanto que, por ejemplo, cuando establecen los dominios y tal, a Inglaterra y a Francia, ¿no? de determinadas partes del imperio turco, pues Inglaterra, Gran Bretaña, para formar la nación iraquí, utiliza como canon la Constitución, porque los ingleses no tienen Constitución, la Constitución de Australia. La Constitución de Australia fue el modelo para hacer Irak. O sea, que tú imagínate un poco ahí el artificio, ¿no? Pero bueno, entonces, en esa situación. Y se produce pues, uno de los fenómenos más relevantes del siglo XIX y XX, que es pues la salida de Rusia, de la gran Rusia de los zares, del país más grande del mundo, pues sale del conflicto y se produce pues la revolución soviética, ¿no? La revolución, en principio, una revolución modelo burgués, vamos a decirlo así, de febrero, que después pues se transforma en octubre, noviembre en realidad, ¿no? De noviembre, pues en la revolución de los soviets, la revolución bolchevique. Los bolcheviques toman el poder, un partido que había nacido unos años antes, muy pocos años antes. Nació en 1903, con una escisión de la socialdemocracia, bueno, pues surgieron casi todos los partidos comunistas, y entonces toma el poder pues escasamente 14 años después, ¿no? Entonces, en 1917. Después de su fundación. Entonces, bueno, es un éxito, digamos, desde el punto de vista como proyecto político, el bolchevismo es un éxito absoluto y total, ¿no? El hecho de tomar el poder a los pocos años de formarse como partido político con ese objetivo. Bueno, entonces, empiezan a aparecer pues dos modelos, digamos, de desarrollo social y económico. Y además el bolchevismo aparece, toma el poder y allí se convierte en una especie de experimento social, ¿no? Es decir, las ideas de Marx y de Engels, sobre todo Marx, se consiguen establecer no en una comuna como pasó en París en 1870, sino que es el modelo un poco que lleva Lenin, sino pues en la Rusia de los zares, ¿no? Entonces, también una paz muy costosa territorialmente, pero que desde el punto de vista social, pues, o sea, social, desde el punto de vista interno, pues era lo que podían hacer. Y pues se produce la paz de Brest-Litovsk, con toda esa... Bueno, entonces, en definitiva, con un coste muy grande, se produce una guerra civil posterior porque ese país está bloqueado por las potencias extranjeras, y la industria depende de capital extranjero que se va. La Rusia de los zares, con todo lo que se quiera, pero dependía muchísimo de capital extranjero, su industria. Y entonces, claro, tienen unas dificultades enormes. Y entonces tienen que, pues, produce el capitalismo de Estado que le llama,
Lenin, que esto se olvida el personal, capitalismo de Estado, pues que será pues, el comunismo de guerra, que es un capitalismo de Estado, y que después pues, medio fracasa, pero bueno, fracasa relativamente, pero después tienen que transformar en la nueva política económica, porque el campo ruso, que es un campo, que es una industria, que es una producción enorme, la que supone el campo ruso, 80 y tanto por ciento de la población vivía ahí, pues que necesita entrar en el proceso revolucionario, un proceso revolucionario, un canon que en principio no está pensado para un campo, que está pensado para la ciudad, para el burgo y el proletario. Y entonces, pues claro, tiene que readaptar. Esto es la gran obra de ingeniería de Lenin, desde el punto de vista revolucionario. Entonces, a ese lugar de experimento social acude mucha gente para ver lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Bertrand Russell, que tiene unas observaciones muy bonitas acerca de lo que dice que es el platonismo aplicado. Es la observación que hace Bertrand Russell. Acuden muchos, ¿no? Y la impresión que le causa a Bertrand Russell, pues un país que está pues, unos sacrificios enormes, pero no es ese monstruo que retrospectivamente después pintan otros, ¿no? En principio no tiene esa impresión. Cuando describe Moscú, pues describe que es un lugar pues, que hay mucha seguridad, que hay menos prostitución que en ningún otro sitio del planeta, y dice Bertrand Russell, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿no? Bueno, entonces, claro, el fenómeno del nazismo tiene otra causalidad completamente diferente, digamos, su surgimiento. Es completamente distinto. Los planes de Lenin son unos planes que están en línea más o menos con otros tipos de transformaciones sociales. Es decir, ¿qué es lo que le da paso a Lenin? La paz. Pues estaban cayendo como moscas. Entonces, paz, pan y tierras. Esos son los planes de Lenin en los tesis de abril. Y esto, claro, Kerensky había prometido salir de la guerra. Y no lo hizo. Entonces, los que prometieron salir de la guerra, también, que son los bolcheviques, pues lo hacen. Es que estaban completamente, digamos, pillados en ese aspecto por los propios promesas que habían establecido, lógicamente. Entonces, y Kerensky había prometido, pero no lo hace. Entonces, eso es el hecho de estar en guerra es una situación clave, absolutamente clave, ¿no? El nazismo es un fenómeno completamente diferente, que se alimenta de otras fuentes completamente distintas, contrarias en buena medida desde el punto de vista ideológico, que son, pues, toda la antropología francesa de Gobineau, etcétera, racialista del siglo XIX. Es un fenómeno muy reciente, muy nuevo, tampoco no existe, en la Edad Media no hay semejante cosa. Implica la ciencia funcionando, las ciencias, la antropología, la biología, el darwinismo social llamado, ¿no? que tiene... Yo hacía una comparación una vez en Twitter, no me acuerdo en dónde, que el marxismo cultural es al marxismo lo que el darwinismo social al darwinismo, o sea, no tiene que ver, pero bueno, se le llama así, ¿no? Por Galton y por todo. Bueno, total, la frenología, todo esto tipo de doctrinas completamente ridículas desde el punto de vista de su fundamentación. Es el mito del siglo XX, es el que se llamaba Rosenberg, es decir, la raza, la idea de raza, como si la raza tuviera algún tipo de, digamos, influencia espiritual en los hombres. Esto es el mito. Esto es el mito. La morfología sí es evidente, el negro no es igual que el blanco, pero desde que eso signifique una determinación espiritual, vamos a llamarlo en estos términos clásicos, pues eso es lo que es un mito total y absoluto, como se probó miles de veces posteriormente, ¿no? Y actualmente. Bueno, entonces, en definitiva, las fuentes del nazismo son otras completamente diferentes. Y la situación social, política de Alemania es una muy diferente. Tras el crash del 29, al que la Unión Soviética no se ve afectado por ese crash del 29, la Unión Soviética se ve afectada por otras cosas previas a la guerra, como son las purgas, por ejemplo, las situaciones de conflicto interno, las purgas que afectan... Es que no es la raza, que afectan al propio partido bolchevique y que después será, digamos, denunciado
por el propio partido posteriormente con la llamada desestalinización y por Khrushchev. O sea, que son ellos mismos los que delatan unos a otros. Entonces, el nazismo es un fenómeno que opera fuera de sus fronteras, desde el punto de vista racialmente, desde el punto de vista como con su fin racial, con su fin de liquidación racial de lo que se suponía era el mal que estaba causando a la sociedad occidental entera, porque los judíos de Alemania eran un 1%, un 2% de la población, una cosa así. Alemania operará la solución final y su operación de exterminio industrial de los judíos es fuera de sus fronteras, las fronteras que conquista Polonia, Ucrania, Bielorrusia, esa región, llamadas por Schneider las tierras de sangre, ¿no? Que es donde operan estos dos fenómenos sobre todo, y fuera de Alemania. Entonces, y sin embargo, la Unión Soviética, digamos, su acción, digamos, criminal, vamos a hablar en estos términos, en plan Jesucristo, ya digo, en plan, porque criminal en función de qué código penal, pero bueno, su acción criminal de unos y otros, unos es interna, la Unión Soviética, y Alemania es exterior, es externa. Y además la consideración que tiene hacia aquellos que domina son los de Untermensch. Entonces no se puede alimentar de ellos, no los pueden ir a trabajar, por ejemplo, no puede poner... y claro, esto es la tesis de Toynbee. Uno de los claves de la caída de Alemania, que 12 años dura ese imperio, ¿a dónde iban con esas ideas? 12 años. Es la depredación, es la dinámica depredadora, precisamente, característicamente depredadora. Si hay algún imperio depredador característica y casi rozando la pureza en esa característica depredadora que prácticamente no genera nada, es la tesis también del hundimiento de Fest, ¿no? De Joaquín Fest, es decir, digamos, Fest lo dice así muy dramáticamente y de una manera muy plástica, ¿no? Y muy bonita, muy estéticamente muy bonita. Hitler arrasa con todo hasta consigo mismo, que les dice a los demás que quemen su cadáver para que los soviéticos no lo cojan. Entonces, claro, el volcado, digamos, de transformación social de la Unión Soviética implica que a los pueblos sobre los que impera los considera iguales, los considera unos iguales. Es decir, la autodeterminación, el principio de autodeterminación que firma Lenin y tal y cual, es autodeterminación, es decir, que se hagan libres para después asociarse a la Unión Soviética, por supuesto, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más. No para que se queden por ahí, por supuesto. Hombre, después eso tiene sus problemas, naturalmente, porque esa idea es muy metafísica, entonces pues se rusifican, se establece una lengua común cuando no la hay, etcétera, 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 ¿no? Un georgiano como es Stalin, pues se encarga de la rusificación y demás. Pero, digamos, la consideración es la de la perspectiva del imperio generador, en el caso del soviético. Una perspectiva de un imperio generador, que después liquidó mucho, por supuesto, no lo niego. Pero es que, como dice el propio Bueno en su obra, ¿no? Es decir, muchas veces incluso implica mayor liquidación por su alcance, por su mayor alcance. Porque es más costoso igualar al resto de pueblos que liquidarlos. Porque en una generación ya te los has liquidado. Si los tienes que incorporar, implica varias generaciones, no sé qué, no sé cuánto, y es mucho más costoso, aparte de su extensión, que las ideas comunistas, como hemos dicho antes, se pueden extender por el mundo. De hecho, pues se han extendido por los 5 continentes. El nazismo no puede dar un paso. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo porque solo hay que ver algunos Twitter y lo que hay en los campos de fútbol y parece que está bastante extendido, ¿no? No sé si ha llegado a entrar en el Parlamento, pero por lo menos... Sí, pero es una universalidad disyunta. Es una universalidad disyunta, digamos. Implica liquidar a parte de la población. Entonces no es universalista, no se puede extender, ¿no? En el Partido Comunista, como miembro del Partido Comunista, esto es un poco como la Iglesia Católica, es un poco la misma idea. Podía ser cualquiera puede ser miembro del Partido Comunista. No cualquiera puede ser miembro del Partido Nacional Socialista. Claro. Esto es fundamental, por principio. Claro. Ese es un principio clave de diferenciación entre los dos, que es lo que me gustaría que intentásemos sacar
al máximo, ¿no? Explotar al máximo, pues leí un comentario, yo no sé cómo hacer para leerlos y responderlos de la gente que te pone en Facebook y todo eso, pero leí uno que te decía como que el artículo no merecía la pena, que era así muy superficial. Bueno, pues vamos a explayarnos hoy dando argumentos de por qué son realmente distintos. Yo quiero comentar una serie de cosas de la que has dicho. Bueno, las purgas, por ejemplo, lo que pasa es que en el siglo XXI se ven muy mal, pero bueno, purgas hizo Marco Antonio, purgas hizo Augusto, purgas hizo Julio César, purgas hizo todos los gobernantes habidos y por haber. Por eso digo yo, la diferencia está en lo que vale la vida humana. Evidentemente, purgas en España, Pedro Sánchez en el siglo XXI, pues parece que no, vamos, muy mal se tiene que poner la cosa, pero purgas en Vietnam, pues en los años 60, pues no parece algo tan raro, ¿no? Si te vas a Burkina Faso actualmente, pues tampoco parece tan raro que haya purgas. Luego, que la raza determine un espíritu especial, en este caso que no lo determine, ¿no? Pero que los nazis sí creían, me lleva a la conversación que tuvimos en tu libro del Orbe, que tú das una explicación muy racional de... Se ha cortado, pero bueno, eso ahora pongo un corte, luego lo corto y volvemos. Vale. Bueno, recupero la idea que te estaba... Fíjate, te estaba lanzando un piropo y se corta la conexión. En la entrevista que tuvimos sobre el Orbe a sus pies, el libro tuyo, hablábamos precisamente de eso y tú dabas una explicación mucho más racional, porque es España la que lleva a cabo la empresa de Magallanes, que no es porque tengan, que no sea una raza que tenga espiritualmente, que sea distinta, que sea especial, que sea mejor, sino que tú renuncias a eso, ¿no? También otra cosa que me parece que creo que hay que reseñar, ¿no? Tengo por aquí 2 libros. Uno es muy pequeñito, que es el Manifiesto Comunista, y el otro es un poquito más grande. Esperemos que no haya problemas por ponerlo, por sacarle un ratito a la cara de este hombre en YouTube. Pero creo que hay mucha diferencia entre estos 2 proyectos políticos intelectuales. Es decir, no es lo mismo hablar de Marx que hablar de Hitler, pero ni siquiera Lenin, ni siquiera Stalin. Es decir, Stalin tiene una profundidad intelectual y una preparación mucho mayor que la que tiene Hitler, ¿no? Que es un discurso muy sencillo, muy simple, en el cual, como tú dices, pues la raza tiene una presencia tremenda. He seleccionado antes una frase que me gustaría compartir con la gente que lo esté viendo, dice Hitler: la doctrina judía del marxismo, esto es muy interesante porque hace una relación muy rápida, ¿no?, entre el marxismo y los judíos. Esto luego va a tener también relevancia en... Es que Hitler entiende que el producto más genuino del judaísmo es el bolchevismo, por eso van a por la raza. Claro. Sí, porque lo que pretende es la podredumbre, y entonces sobre esa podredumbre reinar un grupo muy pequeñito que son los judíos, ¿no? Esto luego tiene una extensión que, por ejemplo, en la España del franquismo, ¿no?, los judíos, los masónicos, los no sé qué, es decir, que tiene su influencia, ¿no? Y dice, bueno, la doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático presente en la naturaleza, ¿no?, unos mejores y unos peores, y en el lugar del eterno privilegio de la fuerza y la energía coloca a la masa numérica y su peso muerto. Es decir, es que hay una diferencia abismal, ¿no?, entre ese principio de uno y otro. Y te lanzo otra pregunta, luego tú ya te articulas como quieras el mensaje, pero teniendo en cuenta que son 2 proyectos, como digo, de cambio social, utópico, por decirlo de alguna manera, de ingeniería social, ¿cuál es el futuro o cuál es el fin del comunismo por un lado, del marxismo por un lado, y cuál es el fin o cuál sería el fin ideal del nazismo por otro? A ver, una cosa muy importante yo creo que subrayar, sobre todo para esto trampa que se suele hacer de principio, además también de equipararlos por ser genocidas, porque se equipara. Entonces se dice, el comunismo tiene como fin liquidar una clase social y el nazismo tiene como fin liquidar una raza. Falso. El comunismo no tiene como fin liquidar una clase social, tiene como fin abolir las clases, ni una ni otra, no tiene como fin el capitalismo y la relación entre las clases. Es una relación de clases, no es la clase en sí misma, sino la relación, lo que quieren neutralizar, la relación de clases. Y la relación de clases es una entidad abstracta, no puedes liquidarla en un sujeto. No, otra cosa es que haya resistencia de esas... Perdona que te interrumpa, Perdona que te interrumpa, pero porque creo que es clave, ¿no? Porque hay muchos que se llaman marxistas o comunistas o de izquierda y parece que o no han leído a Marx o no lo han entendido. Yo tenía un profesor que decía
que la izquierda se diferencia entre marxistas y marxistas-leninistas. Unos no han leído a Marx y los otros ni a Marx ni a Lenin, ¿no? Y yo creo que hay muchos, además que hacen vídeos en YouTube, que van por ese camino, ¿no? El marxismo no es anticapitalista. No, O sea, no, de hecho, Marx habla de las virtudes del capitalismo contraponiendo al otro porque tiene una lectura de la historia que es lineal. Es decir, que se encamina hacia un final cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y entonces habla de que evidentemente la relación entre el amo y el esclavo es horrorosa. Luego hay una siguiente etapa en la que se mejora un poquito mediante lucha de clase, que es el amo y el siervo. Luego viene el capitalista y el proletario, que ha sido muchísimo mejor que lo que viene luego. Es decir, hay una alabanza ahí y lo que Marx dice es vamos a llegar al siguiente periodo, es decir, que no es anticapitalista, lo que pretende es superar el capitalismo. No, de hecho dice que la burguesía construyó, no sé, bienes o no sé qué dice, o monumentos más grandiosos que las pirámides de Gizeh. Dice literalmente en el Manifiesto Comunista. Y no es, tampoco es liquidar una clase, es abolir las clases, que es muy diferente, es contra todas las clases. Es que esto no va contra una clase, eso es un absurdo de esta gente que no ni ha leído a Marx ni nada, pero habla y ya está, ¿no? Pero, y no, si dice, no, es que tú quieres precisar mucho, muy intelectual, tú no, intelectual tú, que hablas de comunismo, pero no sabes de lo que hablas, es que intelectual somos todos. Otra cosa es que unos hablemos con propiedad de lo que se está hablando y otros no, pero la pretensión intelectual la tenemos todos, no solamente el que dice, no, bueno, más o menos, no, más o menos no, precisa. Entonces, que este es el tema. Entonces, no se trata de destruir la clase social, no. Se trata de destruir la relación de clases. La dialéctica, él viene de la dialéctica, Marx viene de la dialéctica del amo y del esclavo, de Hegel, que es una lucha por el reconocimiento. Es decir, implica reconocimiento, es muy importante, que era una cosa que quería subrayar yo esperando esta conversación. Ese reconocimiento mutuo, que en Hitler es imposible. A Hitler le importa muy poco el reconocimiento, el judío no lo quiere para nada, el judío no puede reconocer nada. El judío es un Untermensch. Entonces, no exige, el Übermensch no exige el reconocimiento de las alimañas. Entonces, pero aquí sí, aquí hay una lucha por el reconocimiento y todos, ni proletarios ni burgueses, es otra cosa la que anuncia, que es disparatada, que no, hombre, lo más oscuro del marxismo es lo que viene después, precisamente a la hora de definirlo, Marx. Pues utiliza Cabet, ¿no? De cada cual sus necesidades, a cada cual según sus capacidades, o al revés, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Claro, eso son cosas muy genéricas, muy lisológicas, que dice, bueno, no hay una morfología clara. Pero la crítica al capitalismo, que implica una doctrina pues, bastante sólida, en líneas generales, de un análisis económico que es incomparable con Mein Kampf, es incomparable. O sea, Hitler, la frase esta de Cicerón, ¿no? Se puede decir hombre de un único libro, pues es un caso de un único libro, el que ha escrito y que es una teoría completamente disparatada, absurda, ridícula desde el punto de vista de su consistencia. Si no hay que ver más que la película de Leni Riefenstahl. Lo que pasa es que otra cosa es que, claro, ¿qué es lo que rodea a Hitler? ¿Qué es lo que esa articulación, digamos, a nivel sociológico? Hitler tiene una serie de elementos desde el punto de vista sociológico muy importantes que respaldan esa idea y además en una situación de crisis pues muy grande, ¿no? En el discurso de investidura de Hitler como canciller de Alemania, que se puede ver por YouTube, ¿no? Es el discurso, tal cual, en el año 33, en enero del 33, es espectacular. Primero, cómo habla. Stalin tenía una dicción y tal, bastante grisácea y tal, ¿no? Muy sólida, pero también se puede ver por YouTube, por ejemplo, cuando es el discurso de Stalin, cuando se produce la invasión del 22 de junio de 1941, la invasión por parte de Alemania sobre la Unión Soviética, y el discurso que da Stalin también se puede ver por YouTube. Y entonces Hitler es un maestro de la escenografía, es un maestro, es un auténtico maestro de la artista y de la fotografía con las manos, tal, esa manera de hablar, ese modo de llegar a un silencio, por ejemplo, de llevar a la audiencia allí presente, eso se puede ver en un silencio violentísimo,
Se calla y es que es un silencio brutal, es un silencio que impresiona, ¿sabes? Dramáticamente es brutal y después empieza a descender y cuando empieza ya a decir el número de parados que había en Alemania tras el año 29, parados sin cobrar, vamos, parados en el año 29 y posterior, no tenían prestación de desempleo. Entonces son parados, y empieza a decir el número de millones de parados de Alemania, 1 millón, 2 millones, 3, esto en alemán, 3 millones, 4 millones, 5, empieza así y empieza a elevar el tono y es impresionante. Es impresionante, ¿no? Es decir, cómo muestra a la audiencia. Hitler decía una cosa muy sabia también. Decía que una revolución no se hace con un libro, se hace con discursos. Y esto es muy importante. Y entonces, Stalin escribía mucho mejores libros, pero daba peores discursos. Bueno, total. Que la situación crítica de Alemania es brutal, ¿no? Es una situación de una inflación galopante espectacular, ¿no? De no valer nada los marcos alemanes. Hay imágenes, ¿no?, de los niños con cometas haciendo de los marcos papel del dinero, haciendo cometas porque no valían nada. Sí, la carretilla para comprar pan. Exacto. Entonces, en una situación digamos, de degradación social brutal, hasta el punto de que la moneda, algo tan importante como la moneda, no vale. Entonces, claro, la situación de Alemania es muy crítica tras la Primera Guerra Mundial y tras el crash del 29. Entonces, bueno, pues eso explica muchas cosas, obviamente, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos que este tipo de disquisiciones quedan, pues eso, en los chats, en internet, en tal, que la gente te empieza a insultar, no sé qué, estas cosas, porque el eticismo, el horror de un fenómeno y el horror de otro, bloquea el entendimiento, no deja funcionar el entendimiento. Entonces, y además, claro, lo que pasa es que ese bloqueo y ese eticismo es un eticismo interesado políticamente, que esta es la cosa. Entonces, hoy en día en España hay un discurso que busca poner en el gobierno la herencia del estalinismo, la herencia del comunismo, la herencia como si hubieran inventado. Además, la trampa es terrible, y esto lo han cultivado Jiménez Dos Santos, César Vidal, toda esta gente. Ha dicho que el origen del nazismo está en el comunismo, es el modelo comunista lo que inspira al nazismo, cosa radicalmente falsa, totalmente falsa. Esas semejanzas son aparentes, son apariencias falaces totalmente, esas semejanzas. Claro que hay semejanzas y modelos y no sé quién, no sé cuánto, de la policía, de una policía en otra, pero la policía, por ejemplo, política, en buena medida quien la inventa relativamente es Mussolini, la obra. Claro, la checa se inventa antes, sí, pero que tiene otras funciones completamente diferentes. Entonces, la idea del genocidio y de las ideas, digamos, exterminadoras, ¿no?, la manera de ver a la población en la necesidad por razón de Estado de liquidar a buena parte de la población, ponerlas en origen, ponerlas en Lenin, que es lo que hace César Vidal, por ejemplo, en un libro que tiene sobre Paracuellos y Catín y tal y cual, pone en Lenin y en Marx. Es falso, radicalmente falso, porque no es un genocidio lo que Marx anuncia en el manifiesto comunista. No es un genocidio lo que anuncian. Es que cuando hablan de luchar contra la clase burguesa, es luchar contra la relación social, insisto, no liquidar la clase. Sí, hombre, si hay resistencia a ese proyecto, pues se lucha, obviamente. Pero como se ha luchado contra todo proyecto que ofrece resistencia, como con la Revolución Francesa, como todo, como luchas en la época medieval entre el papado y las luchas por las investiduras, que se llevan a la gente por delante, como muchas otras. Vamos, anda que los almogávares la que liaron por el imperio bizantino adelante.
con acciones muy cruentas, los catalanes almogávares. Entonces, que se lo inventa Lenin, entonces, claro, eso se utiliza para criminalizar al gobierno actual, que no voy a ser yo el que va a defender al gobierno actual, que me parece detestable, pero de eso a utilizar artimañas completamente tramposas para proyectar sobre el gobierno actual, condenando al comunismo, por ejemplo, criminalizando al comunismo absolutamente, no discutiéndolo, sino criminalizándolo. Este es el tema. Entonces, eso es una forma completamente artera, tramposa, de operar, y que lo que hace pues, es oscurecer absolutamente las cosas y utilizar, digamos, la leyenda negra, los mecanismos negro legendarios, para arrojar luz, y por lo cual lo que hacen es arrojan opacidad sobre un fenómeno histórico como puede ser, por ejemplo, el bolchevismo y el sovietismo. Completamente, además, utilizando las cifras de una manera, bueno, como se hacía con la Inquisición. Es curioso que españoles hagan esto, españoles que después, por otro lado, entienden que la leyenda negra ha sido un abuso y tal, pues es que es lo mismo, es el mismo mecanismo. Sí. Claro. Es que Federico Jiménez de los Santos es un tema, yo prefiero no tratar, pero desde luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de Hitler. Yo recomiendo a la gente que se lea el libro, la verdad, porque a mí me parece patético prohibir un libro, el Mein Kampf, me parece patético prohibirlo por el miedo a que la gente lo lea y se te vuelva nazi. Es decir, o sea, es como tan paternalista. Tratar a la gente como si se fuera estúpida, efectivamente. Claro, es tan absurdo. Yo lo recomiendo por dos cosas. Lo primero, porque vas a encontrar que no tiene ni pie ni cabeza. O por tres. Lo segundo, que tenía una comprensión increíble de la masa como masa. Es decir, es impresionante. Tiene frases en las que acierta de una manera increíble lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, por las cosas que hace mal la socialdemocracia, etcétera. Y luego porque creo que es extremadamente sincero, ¿no? Y había seleccionado otro que, bueno, no tengo ni que leerlo porque se me quedó grabado cuando lo leí, ¿no? Él estaba hablando sobre los judíos al principio del libro. Está hablando sobre los judíos, que él los entendía como, porque él era de un pueblecito pequeñito y demás, y luego ya se va a la capital, ¿no? Al lado de Austria. Claro, entonces él... Es alemán, pero por poco, porque casi nace en Austria. O sea, estamos a pocos kilómetros. Pero luego va a la capital del Imperio Austrohúngaro, creo, a estudiar... Sí, Austria. O sea, Viena. Ahí está, entonces él... Viena, además, el alcalde de Viena, no me acuerdo cómo se llama ahora, es el que le influye de una manera muy importante en sus ideas. Claro, pues en el propio libro, al principio, cuando se está autoexplicando a sí mismo, cuenta la primera vez que se encontró un judío, vamos a decir, vestido de judío, ¿no? Es decir, con toda la ropa y demás. Dice, en cierta ocasión, paseándome por la ciudad interior, me hallé de improviso frente a un sujeto ataviado con largo caftán que peinaba negros rizos laterales. ¿Será un judío? Fue lo primero que me pregunté. En Linz no los había visto jamás vestidos de semejante forma. Observé al individuo con insistencia y gran cautela, y cuanto más lo contemplaba aquel extraño semblante, estudiándolo rasgo por rasgo, tanto mayor era el ímpetu con que surgía en mi cerebro en forma diferente la pregunta, ¿será un alemán? Bueno, yo creo que esta frase es espectacular para explicar lo que es el pensamiento del nazismo y para entender lo bien que hablaba y la capacidad para transmitir mensajes que tiene. Que, por ejemplo, bueno, no lo tengo aquí, pero vamos, tengo aquí en la estantería los libros de Stalin, por ejemplo, cuesta leérselo, hay que estar subrayando y demás, mientras que este hombre lo que tenía clarísimamente era la capacidad absoluta de lanzar el mensaje que quería y de que llegase, como tú has dicho también, ¿no? Esto de la fotografía, todo lo que ensayaba él delante del espejo, y creo que es muy, muy interesante esa frase porque de alguna manera ella dice, ya no es si será un judío, es si será un alemán, ya está fuera de mi grupo. Claro, es la disyuntiva ya, establece ya los dioscúricos, ¿no? Los elementos de que si es judío no puede ser alemán y si es alemán no puede ser judío, ya está hecha la... Entonces, y esto, claro, convertirlo en programa político y dirigirse a una población, que yo digo, que la población judía alemana de Alemania era relativamente pequeña, proporcionalmente, sobre todo fuera. Entonces, pero vamos, sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente. Bueno, y luego está Sangre y Suelo, ¿cómo se llama? De ese libro de... Bueno, espera, que lo cojo, que lo enseño también a cámara.
Bueno, voy a aprovechar mientras y se va a ir viendo aquí en la pantalla de Pedro, que se ha quedado vacía, pues unas imágenes tanto de Stalin como de la Unión Soviética, de Hitler. Vamos a aprovechar Darré. por edición. Sí. De Darré. La raza. No sé si se ve bien. Sí, 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 sí. Y aquí está Mi Lucha. Otra edición de Mi Lucha. Te falta el de la tesis de Oriol Junqueras. Sí, sí, estos son las obras completas, vamos, las obras de referencia del nacional catalanismo actual. Podría ser perfectamente La raza, Nueva nobleza, De sangre y suelo, de Walter Darré, que era un agrónomo, digamos, y después Mi lucha de Hitler, ¿no? Son los dos grandes, referencias librescas de lo que fue el proyecto nazi, ¿no? Bueno, junto con el mito del siglo XX de Rosenberg, ¿no? Si te parece bien, Pedro, para tocar el último tema que me gustaría tocar, que es el de la nacionalidad, el papel de la nación en ambas teorías, ¿no? En el comunismo y en el nazismo, que yo creo que da también para muchos argumentos. Pero bueno, hablando de lo de la raza, me recuerdo ahora cuando se habla del genocidio, por ejemplo, americano, de la leyenda negra española, lo que hicimos allí los españoles, todo el debate intelectual que se hizo en España cuando se llegó a América y se encontró a aquella gente sobre si se les podía esclavizar, no se les podía esclavizar, etc. Es decir, muchísima más humanidad de la que presentó Alemania en los años 30. Es decir, o sea, es que es impresionante, ¿no? Pero bueno, que para entrar en el tema de la nación en ambos lugares, tengo aquí el Manifiesto Comunista, otra frase que dice: se ha reprochado también a los comunistas el querer suprimir la patria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria, no se les puede quitar lo que no tienen, ¿no? Y creo que es otro elemento clave. El nazismo está construido sobre la idea del alemán y el otro está diciendo que, bueno, proletarios del mundo unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que inmediatamente después de esa frase dice, aunque una vez tiene lugar la revolución, por así decir, el proletario tiene que tener un sentido nacional. Un sentido nacional ya en sentido histórico, en sentido tradicional, en sentido ruso, por ejemplo, que ahí se puede ver cómo funcionó realmente esa frase del Manifiesto Comunista, cómo funcionó en Rusia. Cuando es invadida por Alemania, Stalin habla de la gran madre patria, para defender la gran madre patria, no para defender que es la patria del proletariado también, y tal, pero habla de todos los valores, digamos, asociados a la nación. Que seguramente sea una superación también, ¿no? En este sentido del Marx, claro, hablar de la nación en sentido burgués, habrá que superarla por una nación. Yo nunca he reflexionado mucho sobre el tema, ¿no? Pero una nación, el concepto de nación no se destruye totalmente, por lo menos en el Manifiesto Comunista ahí lo dicen, ¿no? Es decir, no surge un hombre, digamos, de los derechos humanos, el hombre de los derechos humanos, sin raza, sin sexo, que es un poco lo que, sin embargo, anuncia el podemismo. El podemismo es un hombre sin atributos, ¿no? Bueno, ya no se sabe si es hombre o mujer, si no se sabe nada, ¿no? Es el cosmopolita absoluto y total, ¿no? No está, es el hombre sin atributos, ¿no? Sin embargo, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista por lo menos dice que tiene que tener un sentido nacional. Inmediatamente después de esa frase famosa de los obreros no tienen patria, no pueden perder lo que no tienen, porque no, la nación no participan de la nación, no están siendo partícipes de la nación, tienen que hacerlo a través de la revolución. Y entonces tienen que recuperar el sentido nacional. Bueno, la cosa está en que esto que decías de América, la América española, Hitler tiene un mensaje para nosotros los españoles en Mein Kampf. Dice que es nuestro error, que fue nuestro error, la hibridación, el mestizaje. Lo dice así claramente, que el error que cometió en España es el mestizaje, así de claro. Lo dice. Tampoco es una idea suya, ya venía de la Iglesia y de los franceses. Eso arruinó, digamos, la población, digamos, el sentido aristocrático y el control aristocrático, que es un poco la idea de, en
en parte, en España invertebrada de Ortega con respecto a España. ¿Por qué no se vertebra? Por falta de una aristocracia, precisamente porque la sangre... una degeneración biológica, sí, sí. Exacto, de los visigodos ya estaba suficientemente romanizada como para no tener el componente de germanidad que necesitaban. Bueno, entonces, pues... La nación en ambas teorías. Bueno, mientras que en el caso de del planteamiento que hace tanto Stalin en su libro, como Hitler después, comparativamente, el caso de Stalin, la nación es una función también, no es el eje, digamos, de la pugna desde el punto de vista revolucionario. La revolución está en la transformación de las fuerzas productivas, ¿no? Y la incorporación plenos derechos del proletariado, de esa clase que estaba sumida en la explotación burguesa, pues zafarse, liberarse, se supone, de esa explotación burguesa y después generar toda una serie de mecanismos, una vez que se tome el Estado. Por decirlo de alguna manera, si Saint Just decía que el rey no puede reinar sin ser culpable, pues Stalin más o menos viene a decir que la burguesía no puede dominar sin ser culpable. Entonces hay que destruir esa relación de clases de explotación, cuyo máximo exponente, llevado a máximo desarrollo, según Lenin, es pues, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces, ese capitalismo que sume a los hombres todos, al capitalista también. Esto es otra de las... la fenomenología que hace del espíritu del capitalista Marx en el Capital es un ingenuo. El capitalista es un ingenuo que quiere lo mejor. Si es que no lo criminaliza para nada Marx en el Capital, al capitalista. Efectivamente quiere lo mejor, pero en esa buena voluntad de que pues, se están estableciendo unas relaciones sociales que resultan pues, que supone pues, una situación de explotación y que producirá, bueno, aquí con todos los... que es muy discutible todo lo que se quiera, pues producirá un colapso social. Esto es lo que dice. Entonces, precisamente la revolución lo que hace es neutralizar ese colapso social, se supone. Entonces, la nación en este sentido, pues se vuelve, digamos, en sentido político, la nación en sentido político, pues queda subordinada a esta lucha que es, al conflicto social, que es universal. Que además, por ejemplo, la revolución en Europa, tanto Marx como Lenin después, Marx en los problemas del colonialismo y Lenin después en el despertar de Asia, dice que es regional, que una revolución en Europa es una cosa muy regional, que la revolución tiene que incorporar Asia entera, que aún no ha despertado, que es donde está la mayor parte de la población mundial. Entonces la nación, por lo tanto, pues es una función, digamos, subordinada a este conflicto, digamos, entre capitalismo, interno al capitalismo, mejor dicho, no entre capitalismo y nada, sino interno al capitalismo, porque es del desarrollo del propio capitalismo, donde sale su propia solución, no fuera del capitalismo, sino desde las contradicciones internas al propio capitalismo. Esta es la cosa. No es contra el capitalista, también el capitalista queda incorporado al proceso de transformación en el que, digamos, se salva esa situación. Con todo el componente que hay, pues sí, pero son aparentes, que socialmente pueden funcionar, sociológicamente pueden funcionar con esos mecanismos. Con los mecanismos partidistas sectarios, por supuesto, el Partido Comunista tenía componentes sectarios, naturalmente, muchísimos. Y componentes mesiánicos,
de liderazgo, de tal y de cual, esto estaba, pero digamos, el funcionamiento, los mecanismos doctrinales son otros, y esas semejanzas son apariencias de semejanza que se dan, y son mecanismos que sociológicamente pueden darse, naturalmente. Se dice, es una religión de sustitución. No es una religión, es que es otra cosa. ¿Que tiene semejanzas con los grupos religiosos? Sí, pero son apariencias, falaces. Entonces, sin embargo, la nación, en el caso del nazismo, es un supremacismo nacional, es un jingoísmo, es un nacionalismo en el sentido de imposición de la nación sobre el resto como nación hegemónica. Sombart tiene un texto en el que algo así establece una especie de semejanza en que un ave... Sombart era nazi. Werner Sombart, el famoso economista del Burgués, el autor del Burgués, ¿no? El economista de cabecera de Heidegger, ¿no? Pues utilizas una imagen en la que pues, se eleva como si fuera un águila o algo así, entonces la raza de los hombres son los alemanes, el resto no son hombres. Sí, literalmente. Entonces, claro, digamos, el proyecto final creo que me hablabas antes, ¿no? Del nazismo es el supremacismo y el dominio, la hegemonía germánica sobre el resto del mundo. Durante 1000 años. Y, digamos, con una idea de nación, pues, en que, pues, digamos, derivada de Gobineau y tal, en el que cada nación ocupa su lugar, digamos, que su genio, en función de su genio espiritual. Y entonces, pues, unas son, de su lugar es el ser dominadas y otras el dominar. Quizás por eso anhelaron también... Hay algunos que no tienen genio. Quizás por eso anhelaron también la idea de imperio, mientras que desde el comunismo es una cosa que no tiene cabida directamente, ¿no? Claro, sí, no. Sí, lo que pasa es que, bueno, el comunismo también implica un imperialismo, un desbordamiento. Es decir, aquí se da un desbordamiento de las fronteras, que esa es la idea de imperio, en uno y en otro caso. El desbordamiento de las fronteras de la gran madre patria Rusia, su desbordamiento y su influencia en los demás es para elevarlos a la misma condición que ella, mientras que el desbordamiento de las fronteras del imperio del Tercer Reich es para liquidar a parte de la población mundial y subordinar al resto. Entonces, no tiene nada que ver un fin con otro. Le decía Hitler a las juventudes, en un discurso también muy célebre, decía, detrás de nosotros, Alemania, en nosotros, Alemania, delante de nosotros, Alemania. Es Alemania por arriba, por abajo, por el centro, por dentro, por todas partes. Mientras que la gran madre patria rusa no es eso, es otra cosa. Es una transformación a nivel universal. Que decía que es importante también, para los que hayan llegado, llevamos 1 hora de conversación aproximadamente, que estamos diferenciando muy claramente, creo yo, la realidad, lo que pasó, las personas, la casuística, que siempre es totalmente densa y extensa, de la teoría. Estamos hablando siempre de la teoría, ¿no? Porque tengo la sensación de que alguno que va a ver este vídeo te va a querer hacer secretario general del Partido Comunista de España. No, claro, no. Estamos hablando de la teoría, luego las cosas que se hacen con las personas. No, hay un proyecto que después se mostró fracasado, entre otras cosas porque la dinámica nacional, una dinámica mucho más potente a la hora de arrastrar al personal, claro, que esa idea abstracta, además porque fue derrotado. Digamos, la razón más expeditiva y más clara de que el comunismo es un fracaso es que fue derrotado por los Estados Unidos. Y es que, claro, dicen, bueno, es que fue derrotado porque no se aplicó bien. No, se aplicó todo lo que se pudo aplicar o lo que fuera. Pero no es por eso, que muchos me objetan. No, tú eres de esos que piensa que no se aplicó, pero que se aplicará. No, se aplicó y fue derrotado. Curiosamente, la crítica a la economía capitalista, es decir, la economía política capitalista, lo que hace Marx es su crítica. Y el capital es la crítica a la economía política capitalista, que es, se supone, el elemento base más sólido
para la transformación social, pues fue por esa vía por donde se hundió. O sea, fue lo más débil. Yo creo que lo más restaurable del marxismo es la filosofía, precisamente el marxismo, porque su economía y su política fueron un desastre. Se hundió se vino abajo. Y es que la razón, digamos, de su hundimiento es una razón de peso. No es decir, bueno, por circunstancias, no. Es que fue derrotado. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Pues hombre, eso es lo que hay que discutir. Que eran unos asesinos. Pues eso es que eso no aporta absolutamente nada, esa ceguera eticista acerca de la Unión Soviética. Y es fundamental dar cuenta de lo que sucedió en la Unión Soviética. Es fundamental para entender algo desde el punto de vista contemporáneo, político, actual, etcétera, etcétera. Y lo que se hace con ese eticismo es poner el velo sobre el funcionamiento de la Unión Soviética y no decir nada, salvo por intereses, por supuesto, se está diciendo en realidad, lo que se está poniendo de manifiesto es pues determinados proyectos políticos que buscan pues sobre el anticomunismo pues tumbar, por ejemplo aquí en España claramente a determinado gobierno. Sí, bueno, porque se ha convertido simplemente en una etiqueta, ¿no? En una pegatina como tantas otras en el discurso político. Al final, el tema del comunismo, ahí yo creo que sí hay que darle la razón a Escotado, que no se sabe muy bien por qué, pero el mercado siempre va y funciona. Bueno, no siempre, pero va y funciona mejor que lo otro y desarrolla más la actividad productiva que las alternativas que hay al mercado, al comercio y a la iniciativa. Pero también no solamente el mercado tampoco estaba liquidado en la Unión Soviética. La nueva política económica, la NEP, implicaba... Bueno, pero es un paso atrás. La NEP dice que es un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Sí, por supuesto. Pero no es incompatible, digamos, con el proyecto político. No es incompatible. Es decir, hay otras dinámicas, digamos, que están operando ahí, que van funcionando, es decir, no solamente el hecho de que el mercado no es eliminado, hay otras cosas. Y Bertrand Russell hace observaciones muy interesantes, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, hubiera dos ciudades muy potentes y el resto de población está en el campo. Entonces, eso es una dinámica que no tiene que ver con... Y eso hacía, por ejemplo, decía Bertrand Russell, si no se expropiara, digamos, los bienes a los bueno, primero que los campesinos viven mejor, dice Bertrand Russell, observa Bertrand Russell, viven mejor de lo que vivían antes, a pesar de sus quejas. Pero si no se operase sobre los kulaks y expropiar y los bienes que producen los redistribuyeron a las ciudades, San Petersburgo y Moscú se hundirían, no podrían sobrevivir, dice Bertrand Russell. Es decir, hay dinámicas que no están, que es eso, que después tienes que ver la morfología y eso implica singularidades catastróficas en el sentido de René Thom, singularidades que tienes que dominar. Estamos hablando de un país en guerra, 2 veces invadido por Alemania, por los vecinos. Esto en Estados Unidos no sucedió. En Estados Unidos los océanos sirvieron de salvaguarda. Y el aislamiento norteamericano característico con respecto a la política mundial. Su gran rival, que era la Gran Bretaña, se convierte en su gran aliado a partir de la Primera Guerra Mundial, precisamente. Rusia, que podía amenazar por Alaska y tal y cual, pues termina por no ser una amenaza. Entonces, eso todo influye muchísimo, obviamente, todas esas cosas, naturalmente. Entonces, estamos hablando de una guerra civil, que es la que viene después del bolchevismo, tras el bloqueo, etcétera, muy sangrienta, con una necesidad de llevar al ejército pues buena parte de los bienes de producción, etcétera, etcétera. Y una invasión, la del 41, que es la mayor invasión que veremos siglos nunca. Entonces, arrasando los nazis, dejando a su paso, arrasando, política de tierra quemada, precisamente, que es lo que cuenta
Toynbee en la Europa de Hitler. Es decir, un arrasamiento total y absoluto. Claro. Para neutralizar esa invasión, tuvieron que arrasar a su vez. Precisamente ellos empezaron a arrasar toda esa zona, como en la Reconquista de Española, arrasar toda esa zona para que no pudiera el invasor valerse de ella. De todas maneras, el comunismo en la Unión Soviética no cayó en los años 50, sino que cayó más adelante. Pero claro, creo que este es un tema en el que algún día le dedicaremos ahí un monográfico. Y igual le invito a uno de estos que hablan del comunismo ahí en YouTube y que son muy entendidos, muy entendidos. Algunos hasta publican libros muy parecidos al de Stalin, muy parecidos también. Entonces, bueno, lo que quería hacer para terminar este vídeo, que sobre todo el tema es la comparación entre el nazismo y el comunismo. La última pregunta que te haría, vamos a hacer un poco de futurólogo, pero yo sé que a ti eso no te importa mucho, no eres como otra gente. ¿Cuál es el futuro, cuál es el papel que le ves al comunismo por delante y cuáles a las ideas comunistas y a la posibilidad de un nuevo intento, y cuál es el que le ve al nazismo, si es como algunos dicen, ¿no? Que es un elemento que está totalmente enterrado en la historia y que no hay manera de que aquello vuelva? ¿Cuál es el papel que le ves de futuro a ver, para retomar un poco también el asunto, yo comprendo que voy un poco dando latigazos así, no estoy hablando un poco sistemáticamente, pero bueno. No, pero yo creo que está quedando bien. Bueno, el comunismo es una idea en buena medida trascendental, es decir, no se puede liquidar. El comunismo no puede neutralizarse, precisamente porque habla de aquello. En la conquista del pan de Kropotkin habla de elementos comunistas que toda política tiene. Y por ejemplo, es curioso, da ejemplos de cómo se va socializando, se va haciendo común determinadas cosas que antes estaban en manos de unos pocos. Por ejemplo, transporte. Entonces, esos bonotransportes que nosotros utilizamos, lo pone de ejemplo, el bonotransporte que ya en el siglo XIX había bonotransporte de esos, de cómo pues hay un precio especial para una cuota y puedes recorrer toda la ciudad, cosa que antes estaban solo unos cuantos podían hacerlo. Eso ya lo puede hacer todo el mundo, a través del metro, lo que sea. Entonces, esos son, digamos, pues condiciones que se van adquiriendo, o rasgos, si se quiere, o no sé cómo llamarlo, atributos sociales que se van adquiriendo, y son atributos de corte comunista. Lo común frente a lo propio. La idea de común y la idea de propiedad son inexcusables desde el punto de vista social. O sea, no puedes... todos estos liberales actuales, que es un movimiento muy importante, ¿no? Que hablan de la soberanía individual, que es un concepto, un oxímoron, no tiene sentido. La soberanía nunca puede ser individual. En cuanto que dicen que el individuo tiene que... digamos, la sociedad ideal es aquella que permite que los individuos prosperen y tal y cual, sí, pero en cuanto tienes que hacer una carretera, o en cuanto al concepto de impuesto, o en cuanto juntas una serie de... que el hombre no es un animal, no es un Robinson, es un animal gregario, social, y que inmediatamente tienes que juntarlo. En cuanto uno comete un delito, ¿qué haces? En cuanto uno no es ese digamos, individuo racional de la economía liberal, que pagas, vamos, que tiene un espíritu emprendedor, benefactor hacia todos, pero buscando el interés propio, beneficia a todos, etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo en España clarísimo de cómo el emprendimiento, si no tiene un control del Estado, produce un problema social criminal que estamos padeciendo aún. Las empresas catalanas del siglo XIX, con el famoso pues arancel, eso son el emprendimiento de los empresarios catalanes que miraban por su propio beneficio, enriqueciéndose a la sociedad. Se creó inconscientemente, porque ese arancel se firmó en Madrid.
no fueron los catalanes lo que hicieron, porque Cataluña por sí misma no se puede explicar, ni económica, ni políticamente, ni nada, es España entera. Entonces, y el arancel se firma en Madrid, es una decisión que se toma en Madrid, que es la capital, que es donde está el organismo de donde se hacen las leyes. Y entonces, pero digamos, se promueve la empresa catalana en América, en tal y cual, y ese emprendimiento catalanista que ha hecho de Barcelona una ciudad preciosa y una ciudad pues digna de ver desde el punto de vista urbanístico, una maravilla, pero está hundiendo España actualmente. Está hundiendo España. Está amenazando porque se generó, digamos, una estructura con unos desarreglos que produce una fractura regional muy fuerte, unos desarreglos regionales fortísimos, con una jerarquía urbana enorme, que se ha volcado económicamente absolutamente para esa triangulación entre Madrid, Bilbao, Barcelona, con Zaragoza en el centro, con alguna línea hacia Valencia y hacia Sevilla, pero el resto de España está muerta. Entonces, claro, bueno, eso pues, y te genera además pues unos movimientos políticos y demás que en la línea de la divergencia social y separatismo, terribles. Yo he hecho alguna vez una afirmación tomando por referencia que el famoso discurso que da Fidel Castro cuando en su propio juicio, cuando él mismo se hace de abogado, que bueno, era la formación que tenía, y dice la historia me absolverá. Pues yo he dicho muchas veces y creo que tengo razón en este caso, que a Franco la historia no lo absolverá, porque tuvo 40 años que ideológicamente y tuvo un apoyo y una capacidad de miurgo prácticamente político y no arregló los problemas. Estoy de acuerdo contigo, Peter. Ni lo intentó. Pero bueno, futuro que le ves al nazismo, más allá de los campos de fútbol. El nazismo, yo creo que el nazismo es el futuro ya se demostró, o sea, ya no hace falta verle un futuro. Eso responde a movimientos más que políticos, sociológicos. Más que otra cosa, eso no es un proyecto político. Yo no creo que tenga visos. Es que además no tiene ¿a dónde van? Es que no tiene sentido desde el punto de vista político. Por ejemplo, una sociedad como la española. La segregación racial, es que no. ¿Qué tiene que meter a media población? ¿O cómo va esto? No tiene mucho sentido. Yo no le veo. El fenómeno del nazismo se resuelve en la propia Alemania. Pegando en el búnker del año 45, en abril del año 45, se terminó el nazismo. Otra cosa es que después, digamos, por ejemplo, aquí en España, pues existen las ideas que alimentaron el nazismo, no el nazismo en sí mismo, porque eso se resuelve en sí mismo, pero las ideas que le alimentaron sí están vivas, eso sí es verdad. Lo que pasa es que no es el nazismo, es pues esa antropología, es el mito de la cultura. Yo cuando veo a un determinado grupo político compartir en redes sociales, un inmigrante viola en no sé dónde, un inmigrante roba en no sé dónde, los ocupa llenando telediario y tal, me pongo a temblar. Sí, claro, porque el mito de la cultura, digamos, eso sí está ahí funcionando. Bueno, ya vamos a llamarle nazismo, sí, puede ser que esté yo ahora siendo muy exquisito con las palabras, y vamos a llamar nazismo a ese movimiento que sí que tiene su bueno, que en España además lo tenemos en el regionalismo, ¿no? Metido. Y entonces, pues ahí está muy presente el Führerprinzip. Bueno, las bestias taradas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, de una manera muy confusa y muy... Por ejemplo, si uno lee el libro de Víctor Farías, Heidegger y su herencia, la herencia de Heidegger y su herencia, Heidegger, digamos, pues ideólogo al fin y al cabo del nazismo, en parte, bueno, tenía carne de nazi, ¿no? Y entonces una de las tesis que sugiere, que es muy sugerente por parte de, bueno, y además que está muy, muy bien fundamentada por parte de Víctor Farías, es que Hugo Chávez, su inspiración no es la del socialismo, como no se casan, la del comunismo, como no se casan de repetir aquí algunos, sino la del nazismo, precisamente, la del Führerprinzip, la del heideggerianismo, no el nazismo exactamente, sino porque Heidegger al fin y al cabo se distanció del nazismo, ¿no? La de Heidegger.
Claro, la del Führerprinzip, la de... entonces, la del carisma del líder, que es capaz de movilizar a la masa por ese carisma, ¿no? Y eso pues, tiene un papel, digamos, de movilizador, etcétera, y que se funde con el pueblo, digamos, porque encarna su espíritu, su Volksgeist, ¿no? Chávez lo decía, Chávez decía, yo no soy Hugo Chávez, yo soy un pueblo, que en parte está en Podemos también, inspirando a Podemos. Demos, ese Demos, ¿no? Demos, cuando explicaron el origen del nombre, ese Demos es deliberado, ¿no? Con ese poder, es decir, que hay mucho de voluntarismo, del Führerprinzip, muchísimo, ¿no? En Podemos, mucho. Lo que pasa es que inconsciente, date cuenta que buena parte de los dirigentes de Podemos que estaban ahí, tal y cual, tienen este gusto por el nietzscheanismo, que es curioso también, que tiene toda la posmodernidad, ¿no? Que tiene todos los inspirados del posmodernismo. Heidegger y Nietzsche siempre están ahí como figuras muy atractivas para esta gente, ¿no? Y sus tesis doctorales, pues está Nietzsche ahí siempre, ¿no? Bueno, total, que en este sentido, leído en este sentido, nazismo, en este sentido, pues hombre, sí, tiene sus tentáculos por ahí, naturalmente. Si vemos en Venezuela este fenómeno, el peronismo en Argentina, aquí el separatismo, o sea, el nacionalismo fragmentario, pues son fenómenos, bueno, Víctor Farías habla también en Irán, ¿no? En Irán hay los heideggerianos frente a los popperianos que se dividen, o sea, que es... el islamismo está muy impregnado de nazismo en buena medida. Entonces, en algunos casos. Entonces, bueno, pues ahí sí estaría, sí habría hay que despreciar, por supuesto, los Estados Unidos, el WASP, el White Anglo-Saxon and Protestant, eso siguen ahí. Y sigue el Ku Klux Klan, sigue estando ahí. Y la segregación racial en Estados Unidos sigue estando presente. No hay que olvidar que en los años 60, después del nazismo, Kennedy le decía a sus conciudadanos en algunos discursos, que tengo recogidos, que hicieran el favor de no maltratar al negro y de no asesinarle. Kennedy, diciéndolo esto a sus conciudadanos, en los años 60. Entonces, pues bueno, eso por supuesto está ahí, ¿no? Son ideas segregacionistas, ideas que pretenden, digamos, ligar la ciudadanía a una nacionalidad, digamos, y a la nacionalidad a la naturalización, a la naturaleza, digamos, lo que decía yo en un artículo, ¿no? Que el nazismo está... decía San Agustín, ¿no? De los maniqueos, el mal, el nazismo pone el mal en la naturaleza, mientras que el sovietismo lo pone en el pecado, y el pecado se elige, pero la naturaleza no la eliges. Entonces, estos movimientos políticos que ponen en la naturaleza el mal, existen, desde luego, sí que existen. Si eso es el nazismo, pues existen. Me parece una frase fantástica para terminar. Si quieres, te hago una foto y te la pongo ahí como la otra vez para darle publicidad al vídeo. Vamos a cortar aquí la conversación. Una hora y 20, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante. A mí por lo menos me ha parecido muy interesante. Te agradezco mucho que hayas querido participar. Creo que es la tercera vez que hablamos en este medio. Así que nada, te agradezco mucho que hayas venido, te veo muy bien, o sea, pudiendo hablar una hora y media ahí sin problema, y ahora si vas a tener más presencia en los medios de comunicación, pues te disfrutaremos bastante, y esperando a que salga el nuevo libro, que cuando salga el nuevo libro se leerá y será aquí otra entrevista. Pues muchas gracias, Álvaro. Siempre es un placer hablar contigo, la verdad, porque es eso, siempre... Manejas muchos registros, muchos tal, no es este discurso ya dogmático de tal, que no, un discurso el tuyo muy aquilatado, muy flexible, muy bien, vamos. Bueno, pues nada, voy a cortar y para todo el mundo que la haya visto, pues que deje los comentarios, que además tenéis la suerte de que vais a contar con que Pedro los lee y los responde y de vez en cuando hasta discute con la gente en los comentarios. Así que eso es una alegría porque no lo hago ni yo. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao.